se define como corriente eléctrica como la cantidad de carga que atraviesa una sección de conductor por unidad de tiempo. Imagínense que se tiene un conductor, en este conductor tenemos una sección del mismo y es atravesada por una cierta cantidad de carga eléctrica. Esa cantidad de carga eléctrica que atraviesa esta sección del conductor por unidad de tiempo se define como corriente eléctrica. Es decir, entonces la corriente eléctrica sería la carga en función de la variación del tiempo. Esto es la definición de corriente eléctrica. De aquí sale la unidad de corriente eléctrica, que sería el coulomb por segundo. Como es algo que se utiliza mucho, se le dio un nombre propio que es ampere y se utiliza la letra A mayúscula en honor de André-Marie Ampère. ¿Qué pasa con la corriente instantánea? La corriente instantánea es cuando delta de tiempo tiende a cero, es decir, en un instante ínfimo. Entonces podemos definir la corriente eléctrica en forma diferencial como la diferencial de la carga en función del diferencial de tiempo. Vamos a ver que si uno tiene un conductor y entre los extremos de este conductor, es decir, entre el extremo A y el extremo B, está sometido a una diferencia de potencial, es decir, voy a tener una diferencia de potencial en el extremo A al extremo B, que va a ser igual a ¿qué? Al campo eléctrico dentro del conductor por la longitud del conductor. Si este conductor tiene una cierta longitud. Si por este conductor que tiene esta cierta área circula una corriente eléctrica, lo que podemos definir es algo que es una constante, es decir, la diferencia de potencial entre los extremos A y B del conductor, dividido la corriente eléctrica que circula por el mismo, es igual a una constante. A esta constante se la denominó resistencia. Entonces, vuelvo a definir, entre A y B dividido la corriente es igual a lo que llamamos resistencias y usamos la letra R. R, que es la resistencia, estaría en unidades de volt sobre ampere. Como se utiliza mucho, se utilizó una palabra específica, es decir, una definición específica, y la resistencia se denomina en ohm o HM y se utiliza la letra Y omega. Esto es en honor a Simon Ohms, y a esta expresión se la denominó ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm me vincula la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor dividido la corriente de ese conductor. Esta relación es constante y está relacionada con lo que se denomina resistencia eléctrica de ese conductor. Podemos encontrar que entonces todo conductor que tenga una cierta longitud L y una cierta sección A posee, por supuesto, una resistencia eléctrica. Ahora, esa resistencia eléctrica está directamente relacionada con el material con el cual está hecho el conductor. Con lo cual, podemos definir que la resistencia eléctrica de ese conductor es proporcionalmente igual a la longitud del conductor, inversamente proporcional a la sección del conductor, y esto está multiplicado por algo que llamaremos ρ, que es la resistividad. Esto es resistividad del material. Esta resistividad del material es propia de cada elemento conductor. Por ejemplo, en el caso del cobre, antes de eso vamos a ver las unidades.
¿Cuáles serían las unidades de Rho? Bueno, las unidades de Rho vendrían ohm por metro. Esta es la unidad del sistema internacional porque L se mediría en metros, la sección la mediríamos en metro cuadrado, entonces Rho se tendría que dar en ohm por metro para que me quede la resistencia en ohm. Ahora, existe otra unidad que es muy utilizada, que es el ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Esta unidad lo que tiene la ventaja es que nos permite medir las secciones o el área de los conductores en milímetro cuadrado y no en metro. Por ejemplo, el Rho del cobre es de 1,71 por 10 a la menos 8 ohm por metro. O el Rho del cobre en la otra unidad sería como 0,0171 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Ya vimos que cada material con una cierta forma geométrica, es decir, una cierta sección y una cierta longitud, tiene una resistencia. Ahora, ¿qué ocurre con esta resistencia con la dependencia de la temperatura? ¿Qué ocurre si a esto cambia la temperatura? Si la temperatura está variando, ¿qué ocurre? Bueno, va a cambiar el valor de la resistencia porque Rho es dependiente de la temperatura. Es decir, Rho es función de la temperatura. ¿Cómo es esa variación? Entonces podríamos llamarlo que R a una cierta temperatura T es igual al R0 por 1 más alfa delta de temperatura. Este delta de temperatura sería T menos T0. Generalmente esta R0 se especifica para 20 grados centígrados. Este alfa es el coeficiente de temperatura. Para todos los materiales conductores, este alfa tiene característica positiva, es decir, con el aumento de la temperatura la resistencia aumenta, excepto para el único caso que es el carbón, que tiene un coeficiente negativo, y los semiconductores también tienen coeficientes negativos. Por ejemplo, el alfa del cobre es igual a 0,0039. El alfa del carbón entonces sería 0,0005, pero negativo. Entonces, definimos corriente, como lo hicimos anteriormente, como la cantidad de carga que atraviesa un conductor en función del tiempo. Ahora, se establece como norma que toda corriente eléctrica va a circular del borne de mayor potencial hacia el borne de menor potencial. Es decir, si uno tiene este elemento, que es nuestra batería, que está alimentando a algo, no importa qué, y esto es positivo y esto es negativo, la corriente va a circular desde el borne de mayor potencial hacia el borne de menor potencial. Esto es por definición el sentido de circulación de la corriente eléctrica, que se establece por convención. Sabemos que realmente la conducción eléctrica se hace a través de los electrones, pero por convención se tomó que va de mayor potencial a menor potencial. ¿Cómo podemos representar una resistencia eléctrica? Entonces las resistencias son representadas generalmente por varias formas. Una de ellas es haciendo una especie de zigzag. Otra forma es haciendo un rectángulo. Y otra de las fórmulas es haciendo un zigzag pero en forma cuadrada. Estas son las tres formas genéricas que van a ver representada la resistencia eléctrica. Esta es muy de la norma IEC, esta de la norma DIN y esta más bien es la norma rusas. Nosotros en la norma IRAN aceptamos cualquiera de las tres, la más común o la que más me voy a
voy a utilizar yo en este caso va a ser este tipo de representación. Entonces, para el caso anterior, uno tendría una batería y acá uno podría colocar la resistencia eléctrica, R. Entonces, esta es nuestra batería, esta es nuestro borne positivo, este es nuestro borne negativo, la batería tiene un cierto potencial B, tenemos nuestro circuito armado, acá tenemos nuestra resistencia R, con lo cual la corriente eléctrica no es otra cosa que el potencial de la batería dividido el valor de la resistencia. Esto por supuesto me da en ampere, y para simbolizar la dirección de esa corriente tiene que ser del borne de mayor potencial hacia el borne de menor potencial, es decir, la dirección de esa corriente sería esta que se encuentra ahí. Para nuestro circuito anterior, que teníamos esto, habíamos calculado cuánto valía esa corriente. Es decir, esto era más, menos, este era el valor de la resistencia, esto era B y acá teníamos I. Resulta que al circular la corriente por la resistencia, lo que va a ocurrir es que esta resistencia disipe una cierta cantidad de potencia P. ¿Cómo podemos definir esa P? ¿Cuánto vale esa potencia? Entonces, la potencia media no es otro trabajo que el trabajo por unidad de tiempo. Ahora, si se acuerdan de definición de potencial, el trabajo era igual al valor de potencial por la carga sobre delta de T. Esto que está acá no es otra cosa que lo vimos anteriormente, la corriente. Entonces la potencia disipada por una resistencia no es otra cosa que el producto de la diferencia potencial que hay sobre la resistencia, en este caso B, por el valor de la corriente I. Reemplazando con la ley de Ohm que vimos anteriormente, donde decía que la resistencia era igual a potencial sobre la corriente, podemos obtener las tres fórmulas o expresiones de potencia que hay. La potencia entonces es igual al producto de B por I, o es igual a I cuadrado por R, o es igual a B cuadrado sobre R. Cualquiera de estas tres potencias disipada por la resistencia es la misma, es decir, va a depender de qué parámetros tengamos a mano para utilizar una expresión y otra. Acuérdense que la potencia, la unidad de potencia, ¿no?, es el watt, en honor a James Watt. Como en el caso de los capacitores, acá también vamos a tener agrupación de resistencias. Entonces vamos a ver la agrupación en serie, que es cuando se tiene una cierta cantidad de resistencias puestas en serie. R1, R2, R sub n, y se quiere reemplazar esta serie de resistencias por una sola resistencia que la vamos a llamar R equivalente. Si a este extremo lo llamamos A y a este extremo lo llamamos B, esos extremos serían, en este caso, el A y el B. ¿Qué podemos saber de este caso? Bueno, acá lo que vamos a ver es que acá voy a tener una diferencia de potencial llamada BR1, acá sobre este componente o sobre esta resistencia voy a tener una diferencia de potencial llamada BR2, sobre este componente voy a tener una BR sub n, y acá voy a tener mi BR equivalente. Lo que yo sé es que la suma de todas estas caídas de potenciales sobre esta resistencia tiene que ser igual a esta. Entonces, BR1 más BR2 más BR sub n tiene que ser igual a BR equivalente. Por la ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a V sobre R, ¿sí? De acá podríamos despejar B, entonces B no es otra cosa que
R por I. Entonces BR1 sería la corriente que circula por la resistencia 1 por el valor de la resistencia 1, más la corriente que circula por la resistencia 2 por el valor de la resistencia 2, más la corriente que circula por la resistencia N por el valor de la resistencia N. Y esto tendría que ser igual a la corriente que circula por nuestra resistencia equivalente por el valor de la resistencia equivalente. Resulta ser que como están todas las resistencias en serie, la misma corriente que circula por la resistencia 1 va a ser la misma que circula por la resistencia 2, la misma que circula por la resistencia N y va a ser la misma que circula por aquí. Quiere decir que todas estas I sub R son las mismas. Si son las mismas y tienen un valor, puedo sacar la factor común. Entonces acá sacaría I factor común de R1 más R2 más R sub N. Y esto sería igual a I por R equivalente. Como son iguales, esto se va con esto, y de aquí puedo determinar que entonces que la resistencia equivalente de un caso de serie no es otra cosa que la suma de las resistencias colocadas en esa misma serie. Acuérdense entonces que en el caso de resistencias series, las resistencias se suman y las corrientes que circulan por todas las resistencias son exactamente las mismas. Para el caso del paralelo, acá tendríamos R1, R2 y así sucesivamente hasta llegar a nuestra R sub N. Y esto lo quisiéramos reemplazar por una sola resistencia que la íbamos a llamar resistencia equivalente. ¿Qué sabemos en este caso? Y bueno, sabemos que la diferencia de potencial entre A y B en este punto sería exactamente la misma que hay entre este punto A y B. Por la resistencia 1 circularía una corriente que la llamamos I1. Por la resistencia 2 circulará una corriente que la llamamos I2. Por la resistencia N circulará una corriente que la llamamos IN. Cada una de estas corrientes pueden ser determinadas. Corriente sub I podría ser determinada como la diferencia potencial entre los bornes AB dividido las R sub I. Es decir, directamente utilizando la ley de Ohm. ¿Qué sabemos de estas dos configuraciones? Y sabemos lo siguiente, que I1 más I2 más I sub N, es decir, la suma de todas estas corrientes tiene que ser igual a la corriente del equivalente, esta que está acá, y de la resistencia equivalente. Aplicando esta propiedad de la ley de Ohm, ¿no? en esta expresión, entonces esto tendría que ser igual a la diferencia potencial entre A y B sobre R1 más la diferencia potencial entre A y B sobre R2 más la diferencia potencial entre A y B sobre R sub N. Y esto vendría a ser igual a la diferencia potencial entre A y B sobre R equivalente. Como todas las diferencias potenciales B sub A y B sub AB son iguales, estas salieran factor común, entonces esto lo podríamos expresar de esta forma. B sub AB es por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R sub N sería igual a B sub AB 1 sobre R equivalente. Esto se anulan por ser las mismas, entonces me queda que 1 sobre la resistencia equivalente no es otra cosa que la sumatoria de 1 sobre las R sub I. Es decir, en este caso, como lo vimos en el caso de los capacitores en serie, se suman las inversas.
Para el caso de tener dos resistencias, se puede comprimir esta expresión, entonces me quedaría que la resistencia equivalente no es otra cosa que el producto R1 por R2 sobre la suma R1 más R2. Es decir, esta es esta misma expresión, solamente que racionalizada.